Hay lugares donde el miedo no llega de golpe. Empieza con algo pequeño, una sensación leve, algo que parece insignificante. Primero notas que el silencio es demasiado profundo. Después te das cuenta de que el viento mueve las ramas, pero algo más también se mueve. Y entonces lo ves. Muñecas, muñecas colgadas de los árboles, muñecas sin ojos, muñecas rotas, muñecas con la cara deformada por el sol y la humedad, muñecas que parecen mirarte mientras caminas entre ellas. En los canales de Xochimilco, al sur de Ciudad de México, existe una pequeña isla donde los árboles están llenos de estas muñecas, pero nadie empezó a colgarlas por diversión. Todo empezó con una niña que apareció flotando en el agua, y con un hombre que desde ese día nunca volvió a sentirse solo. Bienvenidos al profano de Dios. Xochimilco es un lugar antiguo, mucho más antiguo de lo que parece cuando lo ves hoy. Ahora está lleno de colores, barcas pintadas, música, turistas, flores flotando sobre el agua. Pero hace siglos los canales no eran un lugar de fiesta, eran caminos de agua abiertos por pueblos que vivían entre pequeñas islas de cultivo, senderos líquidos donde las barcas avanzaban lentamente entre campos flotantes. Por la noche todo quedaba en silencio, la niebla se levantaba sobre el agua, los insectos llenaban el aire con su zumbido, y el viento movía los árboles con un sonido constante, un sonido que parecía un susurro. Entre ese laberinto de agua existe una pequeña isla. No es grande, no tiene caminos, ni tiene casas, solo árboles, raíces, tierra húmeda. Durante muchos años, nadie tenía motivos para detenerse allí. Las barcas pasaban de largo, los pescadores apenas la miraban. Era solo un trozo de tierra en medio del agua, hasta que un día alguien decidió vivir allí. Su nombre era Don Julián Santana Barrera. Don Julián no siempre vivió en aquella isla. Hubo un tiempo en que vivía en la ciudad. Tenía vecinos, tenía trabajo, tenía una vida normal. Pero con los años algo empezó a cambiar dentro de él. La ciudad comenzó a parecerle demasiado rápida, demasiado ruidosa, demasiado llena. Las calles estaban siempre llenas, los coches pasaban sin parar, las conversaciones nunca terminaban. Al principio pensó que era cansancio, después pensó que era edad, pero con el tiempo comprendió que era otra cosa. El mundo estaba lleno de ruido, demasiado ruido, y él empezaba a necesitar silencio. Un silencio profundo, un silencio donde nadie esperara nada de él. Así que tomó una decisión, se marchó, dejó la ciudad, dejó su casa, dejó todo lo que conocía y se fue a vivir a una pequeña isla perdida en los canales de Xochimilco. Allí construyó una pequeña choza con madera, plantó algunas verduras, aprendió a pescar, dormía cuando el sol desaparecía. Durante un tiempo, la vida fue exactamente lo que buscaba: agua, viento, silencio, soledad. Pero la tranquilidad no duró demasiado, porque una mañana el canal trajo algo con él, algo pequeño, algo inmóvil, algo que cambiaría aquella isla para siempre. Aquella mañana, el agua estaba completamente quieta, el canal parecía un espejo oscuro. Don Julián caminaba cerca de la orilla cuando vio algo flotando entre los juncos. Al principio pensó que era basura, un saco, un trozo de tela atrapado entre las plantas, pero cuando se acercó, vio el cabello. Era una niña. El cuerpo estaba medio sumergido en el agua, pequeño, delgado, los ojos abiertos, mirando al cielo. Don Julián se quedó inmóvil. El agua movía el cuerpo lentamente, como si el canal respirara. Finalmente se acercó, sacó a la niña del agua, intentó moverla, intentó despertarla,
pero el cuerpo estaba frío, muy frío. No había nadie cerca, ninguna barca, ninguna voz, solo el sonido suave del agua golpeando la orilla. Don Julián enterró a la niña cerca de la isla, en un pequeño claro entre los árboles. Pensó que aquello era lo correcto, que así podría descansar. Pero desde ese día, algo cambió. La isla ya no parecía vacía. Las primeras noches, después de encontrar a la niña, fueron tranquilas, o al menos eso parecía. Don Julián dormía en su pequeña choza de madera. El viento movía las hojas de los árboles. El agua golpeaba suavemente la orilla. Todo era normal, hasta que una noche ocurrió algo extraño. Un sonido muy leve, como pasos, pequeños, lentos. Don Julián abrió los ojos, se quedó completamente quieto. Los pasos parecían moverse entre los árboles, suaves, irregulares, como los pasos de alguien muy pequeño caminando sobre la tierra húmeda. Don Julián se incorporó lentamente, tomó la lámpara de aceite que tenía junto a la cama. La encendió. La llama iluminó las paredes de la choza. El sonido seguía allí. Pasos, fuera. Se levantó, abrió la puerta y salió. La luz de la lámpara dibujó sombras largas entre los árboles, iluminó raíces, troncos, tierra húmeda, pero no había nadie. Don Julián caminó unos metros, escuchó, nada. El sonido había desaparecido. Pensó que tal vez había sido el viento, o algún animal pequeño moviéndose entre las ramas. Regresó a la choza, pero aquella noche tardó mucho en volver a dormir. Las noches siguientes ocurrieron cosas parecidas. Pequeños sonidos, ramas moviéndose, el crujido leve de hojas secas, nada demasiado claro, nada que pudiera explicar con seguridad, pero suficiente para hacerle abrir los ojos en mitad de la noche, suficiente para hacerle escuchar, esperar, mirar hacia la oscuridad, hasta que una madrugada ocurrió algo diferente, algo que no podía confundirse con el viento. Don Julián escuchó una risa pequeña, muy suave, muy lejana, una risa infantil. El sonido venía del canal. Don Julián salió de la choza. El aire estaba frío, el cielo oscuro. Solo la luna iluminaba débilmente la superficie del canal. La risa volvió a escucharse, muy débil, como si alguien estuviera jugando en el agua. Don Julián caminó hasta la orilla. El canal estaba tranquilo, demasiado tranquilo. El agua parecía negra, oscura, silenciosa. Entonces vio algo moverse, algo flotando. Se acercó un poco más. Era una muñeca vieja, una muñeca de plástico sucio. El agua la movía lentamente. El rostro estaba deformado por la humedad. Le faltaba un ojo, el otro parecía mirar hacia el cielo. Don Julián se agachó, sacó la muñeca del agua, la sostuvo en sus manos durante unos segundos. No sabía por qué, pero en ese momento pensó en la niña, en el pequeño cuerpo que había encontrado flotando en el canal, en los ojos abiertos mirando al cielo. Don Julián miró la muñeca, miró el agua y murmuró algo. «Para que no estés sola». Caminó hasta un árbol cercano, ató la muñeca a una rama con un trozo de cuerda. El viento la movía ligeramente. La muñeca giró, quedó mirando hacia el canal. Don Julián regresó a la choza. Pensó que aquello era una tontería, un gesto sin importancia, pero esa noche la risa no volvió. Durante varios días, la isla volvió a parecer tranquila. El viento, el agua, los insectos, todo volvía a sonar como siempre. Don Julián continuó con su vida. Pescaba, cuidaba el pequeño huerto, reparaba la choza. Pero una noche volvió a ocurrir, la risa, muy suave, muy lejana, como si alguien jugara entre los árboles. Don Julián salió de la choza, escuchó. El sonido venía otra vez del canal. Caminó hasta la orilla y allí vio algo flotando, otra muñeca. Esta estaba más rota, le faltaba un brazo, la cara estaba manchada de barro, el agua la movía lentamente. Don Julián la sacó del canal,
La miró durante un momento. Después caminó hasta otro árbol y la colgó, cerca de la primera. El viento movió las dos muñecas. Las dos quedaron mirando hacia el canal. Aquella noche, la risa desapareció otra vez. Con el paso de los meses, don Julián empezó a encontrar muñecas en todas partes. Algunas flotaban en el agua, otras aparecían entre las ramas, otras estaban atrapadas entre los juncos. Muñecas viejas, muñecas rotas, muñecas olvidadas. Cada vez que encontraba una, la llevaba a la isla y la colgaba, una, luego otra, luego otra. Con el tiempo, los árboles comenzaron a llenarse, cabezas torcidas, ojos vacíos, brazos rotos, muñecas que se balanceaban lentamente con el viento, como si respiraran. Los pescadores que pasaban cerca empezaron a mirar la isla con inquietud. Al principio pensaban que era una broma, un hombre extraño colgando muñecas en los árboles, pero con los años la cantidad empezó a ser inquietante. Decenas, luego cientos, muñecas cubriendo ramas enteras, muñecas mirando hacia el agua, muñecas mirando hacia el bosque, muñecas mirando hacia el cielo. Y don Julián seguía colgando más. Con los años, la isla cambió. Los árboles ya no parecían árboles, parecían columnas cubiertas de muñecas, muñecas colgadas por el cuello, muñecas atadas con cuerdas, muñecas sujetas con alambres oxidados. Cuando el viento atravesaba las ramas, todos empezaban a moverse. Primero una, después otra, después todas. Cientos de cuerpos de plástico balanceándose lentamente en silencio. Algunas chocaban entre ellas, produciendo un pequeño sonido seco, como huesos golpeándose. Los pescadores comenzaron a habitar aquel lugar. Cuando pasaban cerca, bajaban la voz. Algunos aceleraban el motor de sus barcas para alejarse más rápido, porque algo en aquella isla no parecía natural. Decían que el aire era diferente, más pesado, más frío. Pero lo que más les inquietaba era don Julián, porque cada vez hablaba menos con las personas y más con algo que nadie podía ver. Cuando algún pescador se detenía para hablar con él, don Julián siempre decía lo mismo. No hay que hacer ruido por la noche. ¿Por qué? Don Julián miraba hacia el canal y respondía con voz baja. Porque la niña está jugando. Con el paso del tiempo, empezaron a circular historias pequeñas, susurradas. Un pescador juró haber escuchado risas cuando pasó cerca de la isla al anochecer. Otro dijo que vio a don Julián caminando entre los árboles hablando con alguien invisible. Otro afirmó que las muñecas se movían incluso cuando el viento estaba completamente quieto. Nadie sabía qué creer, pero todos coincidían en algo. El lugar daba mala sensación. Una tarde un grupo de hombres se acercó a la isla. Querían ver con sus propios ojos aquello de lo que hablaban todos. Cuando bajaron de la barca, lo primero que notaron fue el silencio. No era un silencio normal, era profundo, pesado, como si el aire absorbiera el sonido. Caminaron entre los árboles, las muñecas colgaban por todas partes, decenas, cientos. Algunas estaban cubiertas de barro, otras tenían la cara deformada por el sol. Otras estaban tan viejas que apenas parecían muñecas, y cuando el viento atravesó las ramas, todas comenzaron a moverse, lentamente, muy lentamente. Uno de los hombres dijo que tenía la sensación de que todas estaban mirando hacia ellos. Otro dijo que escuchó algo, un sonido muy leve, como una risa. Pero cuando miraron alrededor, no había nadie, solo don Julián, de pie entre los árboles, observándolos. Uno de los hombres decidió preguntarle: ¿Por qué tienes todas estas muñecas? Don Julián tardó unos segundos en responder. Miró los árboles, miró el canal. Después dijo algo que nadie olvidaría. Son para ella. ¿Para quién? Don Julián señaló el agua. ¿Para la niña? Los hombres se miraron entre ellos. ¿Qué niña? Don Julián tardó un momento en responder, como si estuviera recordando algo muy lejano.
La que apareció en el canal. La que nadie vino a buscar. Los hombres no dijeron nada. El viento volvió a mover las muñecas. Cientos de rostros de plástico giraron lentamente, mirando hacia el agua, mirando hacia los árboles, mirando hacia ellos. Uno de los hombres sintió un escalofrío. ¿Y por qué cuelgas muñecas para ella? Don Julián respondió sin mirarles. Para que tenga con quien jugar. Durante más de 50 años, don Julián vivió en aquella isla, solo, rodeado de muñecas. Los turistas empezaron a llegar, los periodistas también. La historia de la isla empezó a circular. Algunos pensaban que don Julián estaba loco. Otros creían que la historia de la niña era una invención. Pero el hombre nunca cambió su versión. Siempre decía lo mismo. La niña sigue aquí. A veces juega por la noche. Por eso hay que colgar más muñecas. Porque si no, se enfada. En el año 2001 ocurrió algo extraño. Don Julián desapareció. Durante varios días nadie supo nada de él, hasta que unos pescadores encontraron algo flotando en el canal. Era un cuerpo, el cuerpo de don Julián. Había muerto ahogado. Lo más inquietante fue el lugar donde lo encontraron, exactamente en el mismo punto del canal donde él decía haber encontrado a la niña décadas antes, como si el agua hubiera decidido cerrar la historia. Hoy la isla sigue allí. Las muñecas siguen colgadas de los árboles. Algunas ya no tienen ojos, otras han perdido la cabeza, otras están cubiertas de musgo y tierra, pero todavía siguen mirando. Miles de personas visitan el lugar cada año, llegan en barcas, caminan entre los árboles, se hacen fotografías, pero muchos dicen lo mismo cuando regresan, que mientras caminaban por la isla, tuvieron la sensación de que alguien los observaba, y que cuando el viento atravesaba las ramas, a veces parecía escucharse algo más, un sonido muy leve, muy pequeño, como la risa de una niña jugando entre los árboles. Esto ha sido el profano de Dios, y hay lugares donde el silencio no significa que no haya nadie, significa que alguien sigue esperando.